tardes a todos, muchas gracias por la convocatoria. Entonces, hoy, siguiendo con la batería de evaluación audiológica básica, vamos a hablar de pruebas de impedanciometría. Primero voy a dar algunos conceptos, para después ya pasar a los temas, a las pruebas. La impedancia acústica, la impedancia es la oposición ofrecida por un sistema al paso de la energía y hace alusión a la energía rechazada. El contrario es la admitancia, que es la facilidad con que el sistema permite el paso de la energía y está relacionada con la energía que éste acepta. La imitancia es un término que relaciona a ambos conceptos y puede ser utilizado tanto para términos de impedancia como términos de admitancia. La impedancia acústica es la oposición del sistema tímpano-auricular al paso de la energía sonora, se expresa en ohm o ohmios acústicos, y va a estar determinada por las variables de rozamiento o fricción que van a poner los ligamentos y músculos de la cadena auricular y el tímpano ante su movilización, la frecuencia del estímulo utilizado, la masa del oído medio, sobre todo el peso de la cadena auricular, y la rigidez de la platina del estribo, que tiene que vencer los líquidos de los conductos cocleares. Entonces la impedanciometría constituye un método objetivo para medir la integridad y la función del mecanismo auditivo periférico. Se va a basar en el principio que la intensidad de un sonido está en función del tamaño de la cavidad en que actúa. Entonces, cuando un sonido que va por el aire encuentra la membrana timpánica, una parte de este sonido va a poner en vibración a la membrana, pero otra parte va a ser reflejada. Si ese sonido es un sonido puro, la onda reflejada va a coincidir en frecuencia, pero no va a coincidir ni en amplitud ni en fase. Entonces, si se puede registrar este sonido y partimos de un estímulo conocido, vamos a poder inferir o vamos a poder sacar conclusiones de las características acústicas del sistema, y en este caso es el sistema de conducción. Entonces, en esto se basa el principio del impedanciómetro, que es el estudio con que realizamos las pruebas de impedanciometría, que va a constar de una probeta que se debe adaptar, y a través de un tip adaptar y obturar el conducto auditivo externo. Estimula con un sonido, en este caso de 226 Hz, 85 decibeles SPL, que equivalen a 55 a 65 decibeles HTL. Va a registrar el sonido reflejado por medio de un micrófono. También va a tener una bomba de aire que va a permitir variar las presiones de positivas a negativas, y va a tener un sistema para el estudio del reflejo acústico ipsilateral. Entonces, con la impedanciometría se puede determinar la presión existente en oído medio, la movilidad de la membrana timpánica, evaluar la trompa de Eustaquio y la función del nervio facial, la movilidad y continuidad de los huesecillos de la cadena auricular, y el umbral reflejo acústico y su dinámica. Entonces, las exploraciones básicas que hacemos en impedanciometría son la timpanometría del tono 226, la timpanometría del tono 1000 para bebés de 0 hasta 7 meses de edad, estudios de la función tubaria y el estudio del reflejo estapédico. Vamos a la timpanometría. La timpanometría es la medida de los cambios de complacencia del sistema tímpano-auricular en función de las distintas presiones aplicadas sobre un conducto auditivo sellado. Los resultados se van a anotar en un eje de coordenadas, que es el timpanograma, donde en las abscisas se consignan las presiones
en decapascales o milímetros de agua, y en las ordenadas la complacencia en centímetros cúbicos. Entonces, vamos a realizar, primero obturamos el conducto aditivo externo y vamos a pasar presiones de más 200 a menos 400, en pasos de 50 DAPA, vamos anotando los valores, o bueno, actualmente nuestro impedanciómetro es automático, y se van a anotar 4 valores más allá de la presión de máxima complacencia. O sea, por ejemplo, acá tienen la máxima complacencia en 0 DAPA, entonces se hace hasta menos 200. Si no se encuentra el pico de máxima complacencia, se continúa hasta menos 400. Las variables, los parámetros que vamos a sacar de la timpanometría son los siguientes. El primero es la presión en más 200, que es el valor inicial, y que va a ser el volumen del conducto aditivo externo, y acá vamos a lograr, o sea, se obtiene los valores de mínima complacencia, porque es cuanto más presión estamos dando al conducto. Y son valores variables que van a depender del tamaño del conducto, del CAE, y además del lugar donde vamos a poner, o sea, más adentro o más afuera, el tip. Otra variable es la presión de oído medio, que es la presión que coincide con la presión del oído del paciente, y donde vamos a obtener la máxima complacencia, es donde mejor se oye el sonido, que es esto. Perdón, Entonces, esto es presión en más 200, esta es la presión de oído medio, en este caso la tuvo en 0. Muy bien. Esa es la presión de oído medio. Después, otro parámetro es la máxima complacencia, que es la complacencia en centímetros cúbicos que se obtiene en la presión de oído medio, que es esta, en nuestro caso. Después, la complacencia estática es otro valor, que es la resta, es un valor numérico que es restar la complacencia máxima que se obtuvo en la presión de oído medio, menos la complacencia mínima. De todos los valores, de todos los parámetros, es un comentario, ¿no? La complacencia estática es el menos, no significativo, porque es el valor de la elasticidad del oído medio, pero es un valor que difiere mucho, tiene mucha confluencia dentro, según muchos valores normales según la patología y según la edad. Entonces, lo que realmente vale son los valores extremos que se obtienen. La normalidad acá es de 0,30 a 1,60, entonces lo que sí tiene significación clínica es cuando se obtienen valores, por ejemplo, muy poco complacientes, por ejemplo, un oído con 0,25 o 0,28 o inferior, y un valor muy complaciente con 2, por ejemplo. Entonces eso sí, es o muy rígido o muy complaciente. Bueno. Muy bien. Otros dos parámetros son el gradiente y el ancho del timpanograma. El gradiente es el ángulo, es el ángulo de inclinación del timpanograma, y los valores van de 1 hasta números altos, y entonces cuanto más alto el número que obtenemos, es una cuenta que no tiene sentido que lo explica, cuanto más alto, más nítido y más estrecho va a ser el timpanograma. Y el ancho del timpanograma, que ahora se recurre mucho a eso, es en la cresta, que puede ser la cresta positiva o en la cresta negativa, se traza
una línea horizontal al 50%, o sea, a la mitad de la cresta, desde la punta hasta la base, es esto, y bueno, ese valor en este ejemplo es de 100 DAPA, el normal es hasta menos 200, se mide en decapascales. Entonces, el contrario del gradiente, el ancho del timpanograma debe ser, cuanto menor el número, es más nítido y más estrecho el timpanograma. O sea, por ejemplo, una otitis serosa tendría en más de 2,75, por ejemplo, de DAPA, y de gradiente 1. Entonces, la presencia de derrame va a disminuir el gradiente, va a ser un número bajo, y va a aumentar la anchura del timpanograma. En realidad ahora se le presta más atención al ancho porque el gradiente dice que es un valor que es redundante con la complacencia estática. Muy bien. Entonces, vamos a la clasificación de Yerger. La clasificación de Yerger y Liden clasifican según la altura y el rango de presión del pico de timpanograma. Tenemos el timpanograma tipo A, que van a corresponder a tímpanos intactos inmóviles, donde el pico de máxima complacencia se va a encontrar en presiones normales, no sé si lo dije, entre más 50 y menos 50 en adultos, en chicos es considerado entre más 50 y menos 150, y esta curva la vamos a encontrar en oídos normales y pérdidas auditivas sensorio-neurales. Tiene la curva A sub S y A sub D. La A sub S es una curva que tiene pico, siempre que se llame A es que tiene pico. La complacencia estática es muy pequeña, menor a 0,30, se presenta en otoesclerosis, tímpanoesclerosis, fijación de martillo, membranas cicatrizadas y engrosadas. La A sub D corresponde a membranas flácidas y muy móviles. La complacencia estática está aumentada, algunas veces los valores máximos de complacencia sobrepasan los límites del impedanciómetro, y es característico de desconexión de cadena o tímpanos biméricos. Por ejemplo, dice que la desconexión de cadena en realidad son los que salen de los valores del impedanciómetro, y en tímpanos biméricos se pueden determinar, es un poco menos complaciente. La curva, el timpanograma tipo B, es una membrana timpánica inmóvil, con curva plana, no encuentra pico, no se puede determinar la máxima complacencia, y se produce cuando no hay aire en la caja timpánica. Es característica de oídos con otitis medias con efusión o presencia de mucosidad. Se puede encontrar también en perforaciones, en tubos de ventilación que están ventilados y que están colocados en la membrana timpánica. O también en conductos totalmente obstruidos. La curva tipo C es una membrana timpánica intacta, móvil, tiene la máxima complacencia en presiones negativas, indica que todavía hay aire en la caja, y se encuentra en casos de disfunción de la trompa de Eustaquio. Muy bien, acá les dejo un cuadro de los parámetros normales de la timpanometría en adultos, por si le quieren sacar una foto. Y acá están los parámetros normales de la timpanometría en niños. La diferencia marcada de los adultos y los niños va a ocurrir en que la presión de oído medio en los adultos se considera normal de más 50, menos, cuando encontramos la presión del oído entre más 50 y menos 50, y en los niños es normal de más 50 a menos 150. Y después la otra diferencia es el volumen del CAE. Muy bien. Entonces, si bien el volumen del CAE es variable por los distintos tamaños y porque depende del lugar donde pusimos el tip, nos puede ayudar
a la interpretación de los timpanogramas tipo B, según el volumen del CAE. Por ejemplo, un timpanograma tipo B con volumen normal va a indicar que realmente es un timpanograma tipo B, que la membrana timpánica está intacta y no móvil. Una membrana timpánica no móvil, o sea, con timpanograma B, con volúmenes mayor a 2 centímetros cúbicos, van a indicar una perforación o tubos de ventilación permeables. Y un volumen anormalmente pequeño se puede asociar con la presencia de cerumen ocluyendo el CAE o la probeta, y pueden sugerir que la probeta también está ocluyendo contra pared. Bueno, también la timpanometría nos puede ayudar a hacer el seguimiento de una otitis media con efusión, por ejemplo, o una otitis que va pasando de timpanograma A, después pasa el tipo C, después llega a la B, y después, si lo vamos siguiendo con timpanometría, se puede hacer el camino, como va recorriendo el camino inverso cuando se va resolviendo el caso. Muy bien. Ahora vamos a hablar de timpanometría 1000. Muy bien. Todas las mediciones y las curvas de Yerger fueron hechas y estudiadas para adultos, donde el oído está controlado por la rigidez, y donde son menores los factores de masa y de fricción. Los factores que van a contribuir a la rigidez se van a poner de manifiesto ante sonidos de bajas frecuencias. Es por eso que todos los estudios, que los estudios impedancio-biométricos en adultos se hacen con el tono 226. Ahora, pero al tratarse de chicos muy pequeños, de 0 a 7 meses, donde el sistema está dominado por la masa, se va a requerir tomar la impedanciometría con el tono de sonda 1000. Sin embargo, la utilización de este tono de sonda 1000 en chicos más grandes de 7 meses o en adultos no es aconsejable, porque está cercano el tono 1000 a la frecuencia de resonancia del oído medio de los adultos y después de esta edad de la que estamos hablando. Entonces va a dar una variedad de picos de difícil lectura. Y por el contrario, en el oído de los bebés, que está dominado por el componente de masa, es la utilización de las bajas frecuencias, o sea, en el caso de 226, de los bebés de 0 a 7 meses, la que va a traer resultados que sean confusos. Entonces, la utilización del tono 226 y del tono 1000 va a depender, va a estar relacionado, o sea, la elección va a estar determinado un poco por dos factores. Por una, por la resonancia, la frecuencia de resonancia según la edad, ¿no? ¿Es cierto? Y otro es por los factores que están determinando más el oído en ese momento, por masa o por rigidez. ¿Mm? Muy bien. Entonces, el tono sonda 226 antes de los 6 meses de edad puede dar como resultados falsos negativos, porque es insensible a la presencia de líquido en el oído medio. O sea, nos pueden dar como que está bien, por eso dan falsos negativos. Entonces, bueno, por eso, por consenso, y en todos los protocolos, se estableció que de 0 a 6 meses de edad se debe hacer la timpanometría con el tono 1000. Ya después de esta edad,
entre los 7 y 8 meses, empiezan a ocurrir un montón de cambios físicos en el chico, de tamaño, de estructura, que hacen que va perdiendo el factor de masa, la preponderancia de masa en el sistema. Y estos cambios son: en el conducto auditivo externo cambia el diámetro, el largo, la orientación, y se incrementa la rigidez. En la membrana timpánica se ubica más perpendicular, se vuelve más delgada, el oído medio se incrementa la neumatización mastoidea, y la cadena osicular disminuye su densidad y se va osificando. Entonces esto hace que pierda la preponderancia de masa, el oído, y por eso se puede tomar con la frecuencia 226. Muy bien, los nuevos impedanciómetros que van a traer para evaluar con el tono, el tono 1000, van a medir, la unidad de medida de complianza es el micro-ohm. Muy bien. Entonces, por la gran variedad de tímpanos, de curvas que se obtienen, que se pueden obtener, se hizo el criterio de clasificación con el tono 1000, o sea, no puede hacerse con el de Yerger. Entonces se utilizó una adaptación hecha por Baldwin, una adaptación del método de Marchand. Y es el siguiente criterio: nos tenemos que fijar si la presencia de pico indica oído medio sin patología, y el trazado plano o un pico para abajo, hay una sospecha de oído medio con efusión. Ahora voy a dibujar. Bueno, entonces, lo que tenemos que, o sea, se hace lo siguiente: se traza una línea de base, ahora lo voy a hacer, entre la frecuencia menos 300 y más 300, y si nos queda un pico para arriba, no importa el tamaño, se traza una vertical. Si este pico quedó arriba de la línea de base, es que es positivo y no hay problema en el oído medio. Si el pico quedó para abajo, aunque sea muy chiquitito también, es negativo. Si una curva tiene un pico negativo y un pico positivo, se considera positivo. Bueno, y si es plano, si no tiene pico, directamente se considera que hay líquido en el oído medio, ¿no? Ahí está. Vieron que hay distintas variedades de pico, distintas configuraciones. A ver, tengo que anotar. Entonces, hacemos así, hay pico. Vamos, trazamos una línea. Queda el pico para arriba, es que está bien el oído medio. Queda bien. Esta fue la adaptación de... Bueno, y acá tenemos negativos. Estas son configuraciones negativas, donde queda el pico para abajo. Bueno, pasamos así. Vamos de menos 300 a menos 400. Muy bien. Entonces sabemos que acá hay presencia de líquido. Quería mostrar cómo la timpanometría es la comparación entre la 226 y la timpanometría 1000, y cómo da la timpanometría de 226 en un bebé da un falso negativo, aparece una curva tipo A, y en esta aparece una curva sin pico.
Bueno, el reflejo estapedial en chicos menores de 6 años se toma. En chicos menores de 6 meses se toma en ipsilateral solamente, con el tono sonda 1000, solo con la frecuencia 1000, y solamente se demuestra presencia o ausencia. Se estimula solamente hasta 85 decibeles, y bueno, se va a informar presencia o ausencia. Acá les dejo unos artículos. Muy bien. Bueno, vamos a pasar a las pruebas de función tubaria. Las pruebas de función tubaria están diseñadas para comprobar la función de la trompa de Eustaquio, son una variante de la timpanometría y se van a clasificar con tímpano íntegro o con tímpano perforado. Voy a hablar solamente de la prueba de Valsalva y la prueba de Tombí. La prueba de Valsalva se realiza una timpanometría común, luego se le pide al paciente que haga la maniobra de Valsalva, se realiza otra timpanometría y se compara con el registro de base. Teóricamente, como le estoy pasando presión positiva, se tendría que correr el pico de máxima complacencia a una presión positiva, si el paciente tiene una curva tipo C inicialmente. La prueba de Tombí se hace en el mismo momento, se hace la maniobra de Tombí, que se ocluye la nariz y se le pide al paciente que degluta, y se vuelve a hacer una timpanometría. Entonces nos van a quedar los 3 timpanogramas juntos. El resultado normal es la variación de la presión de oído medio, o sea que varíe en 50 milímetros de agua, y la superposición de las curvas. Acá las tenemos. Entonces, los resultados. Si abre la trompa, o sea, si se modifica la presión de oído medio, sabemos que abre con presión activa, pero no sabemos cómo va a funcionar en otras circunstancias o en actividades. Y si no abre la trompa, este es un factor de riesgo para las otitis medias recurrentes y para el barotrauma en vuelo y en buceo. Estas pruebas se dejaron, entraron, no son populares por el tema que no tienen no pueden ser, no predicen patología. Y bueno, y que tampoco no se sabe cómo va a funcionar o sea, lo que se sabe es que se abre la trompa en ese momento con esa maniobra. Muy bien. Reflejo acústico, vamos a ver ahora. Entonces, el reflejo estapedial consiste en la contracción refleja del músculo del estribo, principalmente, que está provocada por una estimulación sonora intensa, o sea que se produciría como una defensa del oído, una defensa hacia el oído, y es un reflejo que se produce se produce entre 70 y 90 decibeles sobre umbral normalmente. Es un reflejo de tronco cerebral que está regulada por centros nerviosos superiores y por receptores del oído. Es un reflejo acústico porque se necesita que la persona oiga para que se desencadene. ¿Cuáles son las ventajas del reflejo acústico para su estudio? Es que es bilateral y consensual, o sea, se estimula un oído y se van a contraer los dos músculos de los dos oídos, y es consensual porque la contracción es prácticamente simultánea. Va a contener, como contiene un número mínimo de neuronas en la parte baja del tronco, o sea, la respuesta no va a depender de la voluntad del paciente de oír o no. O sea, no va a cambiar la respuesta del reflejo. Y otra ventaja es que se va a detectar a nivel de la membrana timpánica. La contracción del músculo estapedial va a generar una rigidez del sistema timpano-auricular, un aumento de la impedancia, y este cambio de la impedancia se va a detectar en la parte lateral de la membrana timpánica.
Muy bien. El arco reflejo está constituido por un receptor que es la cóclea, por una vía aferente que es el nervio auditivo, neuronas intercalares, vía aferente y un efector que es el músculo del estribo. Cuando las fibras del nervio coclear llegan al núcleo coclear ventral, se van a dirigir hacia la oliva superior en forma homolateral y contralateral. Y entonces a partir de allí, atraviesan el cuerpo trapezoides, se dirigen homolateral y contralateralmente, y a partir de la sustancia reticulada van a ir a los núcleos del nervio facial de ambos lados. Y el efector es el músculo del estribo. La primera rama del nervio facial es el nervio estapedial, y por eso estimulando un oído se contraen los dos. Esa es la causa que se pueda tomar el reflejo contralateral. Muy bien. Entonces, debido a la configuración del reflejo, vamos a poder medir el reflejo en forma ipsilateral y en forma contralateral. En forma ipsilateral, la probeta, primero ya tomé la timpanometría, está la probeta en el oído derecho y el auricular en el oído izquierdo, y paso a tomar los reflejos. Siempre el referente para nosotros, es el oído donde está la probeta. Lo que yo ahora voy a evaluar es, ya hice la tímpano, voy a tomar el reflejo tomado en forma ipsi y contralateral de oído derecho. En oído derecho, estimulo el oído derecho y recoge la respuesta en oído derecho. Y el reflejo contralateral de oído derecho, estimulo en el oído contrario y recoge en el oído derecho. Ahora al contrario, vamos a tomar el reflejo en forma ipsi y contralateral de oído izquierdo. Tomé la tímpano, después paso a los reflejos, tomo el ipsilateral estimulando el oído izquierdo y recogiendo por respuesta en oído izquierdo, y tomo el contralateral estimulando el oído derecho, el oído contrario, y recogiendo la respuesta en el oído izquierdo. ¿Cuáles son las condiciones para que se presente el reflejo? Para que nosotros lo podamos visualizar y que se presente. Y esto, vale sobre todo para el contralateral. Primero, que haya campo suficiente para estimular y desencadenar el reflejo en el oído estimulado, donde está el auricular, que importaría la parte como sensitiva, ¿no es cierto? Que alcance el campo de 70 a 90 decibeles sobre umbral, en el caso que no haya reclutamiento. Que haya integridad del séptimo par craneal en el oído indicador, sobre todo en forma supraestapedeal, donde en la rama motora en la primera rama motora del facial. Que el tendón estapedial debe estar intacto y correctamente afirmado a la cabeza del estapedio, y la cadena osicular no debe presentar interrupciones en el punto de inserción del tendón estapedial, y debe ser suficientemente móvil, que no haya patología de oído medio en el oído que recoge, porque ahí importa como la parte motora, así como con el estímulo importa la parte sensitiva, acá importa la parte motora. Entonces, las condiciones se tienen que dar todas, como para recoger, para poder que se haga presente el reflejo. Muy bien, los factores a tener en cuenta para la medición del reflejo son, tenemos que tener en cuenta la intensidad sobre umbral a la que se obtiene el reflejo,
ya dijimos que el normal es de 70 a 90 decibeles sobre umbral, la ausencia o presencia de reflejo y la amplitud y la forma del reflejo. Muy bien, déjame pasar acá. Bueno, ausencia o presencia de reflejo. En los impedanciómetros manuales, la presencia de reflejo se visualiza con la deflexión de la aguja, y que esa deflexión se va a mantener todo el tiempo que estamos estimulando. Y tiene que cesar también la deflexión cuando dejamos de estimular. Eso es reflejo positivo. Y aumentamos la intensidad y aumenta la deflexión. Es otra característica. Y el reflejo negativo es o no hubo respuesta, o no se cumplen las condiciones que dije antes para que sea reflejo positivo. O sea, no coincide con la estimulación y deja de flexionar antes de cesar la estimulación. Bueno, la amplitud de reflejo tiene una relación directa con la amplitud, con la intensidad. Si aumento la intensidad, va a aumentar la intensidad del reflejo. Bueno, la forma del reflejo. Si es para arriba o para abajo depende de la configuración del aparato. Vamos a tener, como en toda contracción, una latencia antes de la contracción, una subida o rise, se mantiene y luego un decaimiento. Esta es la forma normal. Bueno, tenemos formas atípicas de reflejo que podemos encontrar y que las encontramos muchas veces. Pueden ser otras formas que no son normales. Positivo con deflexión negativa antes de la estimulación. Hace como una muesca negativa, y esto no es patológico. Se cree que es una relajación del músculo antes de la contracción. No es considerado patológico. Después podemos tener el reflejo invertido o negativo invertido, que es un artefacto que no tiene latencia y que tiene un aspecto de reflejo normal, pero al revés. Y ocurre, solamente se dan en ipsilaterales y es patognomónico de otoesclerosis. Después hay sujetos normales, o sea, normoyentes, a los que no se les puede detectar el cambio de impedancia y que tienen reflejos negativos, y la causa principal es la genesia del músculo estapedial. Y después encontramos el reflejo on-off, que habría un reflejo con batida negativa al principio, la respuesta positivo, y después otra batida negativa, que sería eso, lo patológico, que al final tenga la batida negativa, es lo que lo hace patológico. Pero se considera positivo. O sea, no es no respuesta, como se puede pasar con un reflejo negativo, entonces es batida invertida, positivo, y otra batida negativa. Y ese exclusivo se da en otoesclerosis incipientes, y ese exclusivo se ve en reflejos tomados en forma contralateral. Otra forma típica es cuando está seccionado el músculo estapedial en sujetos que son operados de estapedectomías, y que se piensa que puede ser una contracción del músculo del martillo. Bueno, y después pueden aparecer otros artefactos, como movimientos por deglución, o cerrar los ojos, o reír, que bueno, que nosotros como audiólogas tenemos que constatar de que no es una respuesta, en realidad. Muy bien. El test de Metz, bien,
el test de METS, los pacientes que tienen reclutamiento se pueden llegar a tener, que es una distorsión de la sensación subjetiva de intensidad, van a presentar, que tienen patología coclear, van a presentar, pueden presentar el reflejo antes de 70 decibeles, por ahí a 65, 60, según el grado de reclutamiento. Entonces, METS propuso una prueba que lo que evalúa es el campo preestapedeano, o sea, en el campo auditivo antes de que se produzca la contracción. Entonces, sacamos la cuenta, o sea, se resta el umbral del reflejo menos el umbral auditivo, y se ve a qué intensidad sobre umbral auditivo se ocurrió el reflejo. Y se ve si hay reclutamiento. En general, está a 5 decibeles, o sea, antes del umbral de molestia. Así que es muy importante pedir y determinar esta prueba. Nosotros normalmente, o sea, cuando lo informamos, nos quedan en nuestros estudios, sacamos el test de METS. Los resultados del test de METS en normacusias no van a tener, como no hay patología coclear, no hay reclutamiento, se produce el umbral entre 70 y 90, en hipoacusias cocleares es menor, el umbral se produce antes de 65 decibeles sobre umbral, en hipoacusias perceptivas retrococleares no se va a encontrar, o sea, al contrario, el reflejo es elevado, se va a producir a lo mejor superior a 90 decibeles, o no se va a encontrar porque no va a dar el campo. En hipoacusias conductivas no se encuentra reflejo, entonces, bueno, y tampoco van a tener reclutamiento. Entonces, ¿para qué nos sirven el estudio de los reflejos? Para conocer el oído medio, para conocer el funcionamiento tubario, para hipoacusias perceptivas, o sea, ver reclutamiento y para simulación, y para hacer un topodiagnóstico de parálisis facial. Las contraindicaciones serían procesos agudos de oído externo, perforación timpánica, otorrea, cuadros congestivos de vía aérea superior, en postquirúrgicos de estapedectomías, y yo agregaría acá que en el hospital no se toman los reflejos en las hipoacusias súbitas. Por ahí si queremos, llega a sospecha de una hipoacusia súbita, a lo mejor si tenemos la duda si no es una obstrucción tubaria, se le toma la tímpano, pero no se le toman los reflejos, para no ocasionarlo de estimular a tan alta intensidad. Muy bien. Bueno, ahora vamos a ver unos patrones para darnos cuenta cómo nos van a dar los reflejos en determinados casos. Muy bien. En este patrón tenemos el oído derecho normal, el oído izquierdo con una hipoacusia leve. Entonces, vamos a tomar el reflejo ipsilateral de oído derecho, entonces estimulamos con la probeta, recogemos con la probeta, nos va a dar positivo. Porque es normal. Tomamos el reflejo contralateral de oído derecho, estimulando el izquierdo y recogiendo en el derecho, y como este oído, el oído izquierdo, tiene una hipoacusia leve, nos va a dar, nos puede llegar a dar o ausente o elevado los reflejos. En una hipoacusia conductiva, hasta 30 decibeles de la hipoacusia conductiva pueden llegar a dar los reflejos cuando se estimula la hipoacusia conductiva, ¿sí? Cuando la que recibe el sonido es la hipoacusia conductiva, más o menos hasta 30. Después ya no daría, ¿se acuerdan de las condiciones? Ya no nos daría el campo, para que se
se presenta el reflejo. Pasamos al oído izquierdo. En el oído izquierdo, en los ipsilaterales, el reflejo tomado en forma ipsilateral me va a dar ausente, no solo porque a lo mejor no estimuló y no da el campo, sino porque además, y sobre todo, la probeta no puede modificar, no se pueden ver el aumento de impedancia del sistema porque hay un problema en el oído medio. Entonces nos va a dar negativo. Cuando estimulo del oído, cuando tomo el contralateral del oído izquierdo, estimulando el derecho y recogiendo en el izquierdo, el contra del oído izquierdo me va a dar ausente, porque también estoy recogiendo la respuesta por el oído izquierdo. En este caso, tenemos dos hipoacusias conductivas en ambos oídos, es bilateral. Entonces, por las mismas causas que dijimos del oído izquierdo, nos van a dar, los 4 reflejos nos van a dar negativos. En este caso tenemos oído derecho normal, oído izquierdo, hipoacusia sensorio-neural de origen coclear. Entonces, siempre empezamos por el oído mejor. Tomamos la tímpano de oído derecho, vamos a los reflejos de oído derecho. Nos van a dar el ipsi de oído derecho, positivo, porque no hay ningún problema. El contra de derecho, o sea, cuando estimulo izquierdo, me va a dar, y recojo en derecho, de las condiciones que dijimos, me va a dar positivo, pero anormal. Como tengo una patología de origen coclear, al estimular este oído, que el reflejo se produce, se desencadena a menos de 70 decibeles sobre umbral, me va a dar positivo, pero anormal, me va a dar acortado. El otro factor está todo bien, así que, bueno. Paso el oído izquierdo. Cuando tomo el ipsi del izquierdo, me va a dar positivo, seguramente, o sea, en las cocleares es hasta 85 decibeles de pérdida, se puede ver el reflejo. Después ya no daría el campo, aunque tenga, o sea, no da el campo. Pero bueno, suponiendo que es más leve, estimulo el oído izquierdo y el ipsi del oído izquierdo me va a dar, pero me va a dar anormal, me va a dar acortado, me va a dar menos de 70 decibeles sobre umbral. Y cuando estimulo el contra del izquierdo, donde estimulo el derecho y recoge el izquierdo, me va a dar bien, porque donde estimulo no tiene problema. Y donde recoge tampoco tiene problema de oído medio, entonces me va a dar positivo. En este caso tengo un oído derecho normal y un oído izquierdo con hipoacusia, una pérdida de origen retrococlear. Entonces, oído derecho ipsi me da normal. El contra de derecho, o sea, tomado en forma contralateral, estímulo izquierdo, recoge derecho, de las condiciones que dijimos me va a dar alargado o ausente, porque acá tengo un descenso de los umbrales y además tengo una patología retrococlear estimulando este oído. Entonces, de las condiciones que dijimos, no va a alcanzar el campo y me va a dar entonces el reflejo de contralateral, tomado en forma contralateral de oído derecho, me va a dar ausente o alargado. Pasamos al oído izquierdo. En el oído izquierdo en ipsi me va a dar lo mismo, alargado o ausente. ¿Por qué? Porque por la primera condición no va a dar el campo seguramente para estimular de 70 a 90 decibeles sobre umbral. Y el contra, o sea, de izquierdo, cuando estimulo el derecho y recoge el izquierdo, como acá no tengo problema sensorial, no hay problema sensitivo, la primera condición se va a cumplir.
Y la segunda, que es que acá no haya problema de oído medio, que es lo que está influenciando porque tengo el TIP, tampoco hay problema de oído medio, entonces me va a dar el contra del izquierdo, me da positivo. Otro caso, este caso es oído derecho normal, oído izquierdo con parálisis facial que va a estar a nivel del supraestapedial. Entonces, oído derecho IPSI normal, oído contra de oído derecho, cuando estimulo el izquierdo, a lo mejor me da el campo, no tengo tanta pérdida, a pesar de tener una parálisis facial supraestapedial, y me dan positivos. Pasamos al izquierdo. En el izquierdo, en ipsilateral, me va a dar, como es supraestapedial, antes a nivel de la primera rama motora del facial, me va a dar ausente. Y cuando es el contralateral, también me va a dar ausente porque estimulo el derecho, que es normal. La primera condición se daría de que alcance el campo, pero la segunda condición, que en el oído que recoge esté bien el oído medio, no se cumple. Entonces me va a dar ipsi y contra de izquierdo me van a dar negativos. Este caso tenemos una lesión en el tronco. Entonces, acá, como es donde se cruzan las vías, en la oliva vulvar, me van a dar negativos los contralaterales, y los ipsilaterales me van a dar normales, positivos, en ambos oídos. Muchas gracias.